¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que estén bien. Ya, en este video vamos a comenzar con una nueva parte de la unidad de estadística y probabilidad, que es precisamente la parte de probabilidades. ¿Ya? Vamos a trabajar en este video el concepto de variable aleatoria discreta, ¿ya? Y su función de probabilidad y su función de distribución de probabilidad acumulada. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulos, vamos a partir de inmediato con un ejemplo. Un ejemplo para empezar a definir nuestro concepto nuevo de variable aleatoria. Así que nos vamos a ir a la pizarra aquí al lado para empezar a trabajarlos. Ya, vamos allá. Aquí tengo entonces mi pizarrita, ¿cierto? Ya conocemos cómo funciona. Y ahora vamos a tirar dados, ¿sí? Vamos a comenzar nuestro video tirando dados, ¿ya? Tengo aquí un dado cuadrado, o sea, un dado cúbico, ¿cierto? De forma cúbica, que tiene números del 1 al 6, ¿ya? Como un dado común. Y tengo aquí un dado, un octaedro, que tiene 8 caras, que tiene números del 1 al 8, ¿ya? Entonces, lo que es la variable aleatoria es transformar este dato, que puede ser un dato físico, ¿cierto? Por ejemplo, esto que representa el número 6, estos 6 puntos, vamos a transformarlo en un número, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace la variable discreta, la variable aleatoria. Va a transformar mi resultado del experimento aleatorio, en este caso lanzar un dado, y lo va a reemplazar con un número. Y este número puede ser lo que diga la variable aleatoria. Entonces vamos a partir de la forma más sencilla. Vamos a decir, sea la variable aleatoria x mayúscula, va a ser cantidad de puntos del dado. Cantidad de puntos. Bueno, podemos ir en la cara superior del dado, ¿cierto? Para que quede más clarito aún lo que vamos a hacer. En la cara superior del dado. ¿Ya? Entonces, este concepto de transformación, este concepto de relación, nosotros ya lo trabajamos en las unidades anteriores con el concepto de función, ¿ya? Entonces, mi dado, cuando yo lo lance, me va a dar un resultado, y este resultado físico de mi experimento, yo lo voy a transformar en un número, ¿ya? Entonces, tengo aquí dos conceptos. Tengo primero el espacio muestral, que son los posibles resultados de mi experimento, y por otro lado tengo mis resultados, que van a ser un número. Ya vamos a ponerle aquí que son los números reales, un subconjunto de los números reales. Entonces mi transformación, mi función, va a ser que cada elemento de mi espacio muestral se le asigne un número, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son estos números, ¿ya? Por ejemplo, podríamos partir con el más sencillo, que es el 1. Me va a dar como resultado de mi función, de mi variable aleatoria, un 1. Perfecto. Hasta ahí todo sencillo. El 2 me va a dar como resultado el 2. El 3 me va a dar como resultado el 3. Y así, si continuamos, ¿cierto? Vamos a tener todos los resultados del dado: 4, 5 y por último el número 6. ¿Ya? Hasta aquí no hay mucha dificultad, no hay mucha ciencia, ¿cierto? Podríamos dibujar para que quede aquí bien registrado los valores. ¿Ya? Bueno, también no quedaron porque deberían haber sido cuadrados, pero se entiende el concepto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo mi variable aleatoria? Es transformar nuevamente mi resultado de mi experimento, y lo va a asignar un número, ¿ya? Es una función porque a cada elemento del espacio muestral se le asigna un único valor en el conjunto de llegada, en el recorrido, ¿ya? Y es una función porque solamente de cada elemento puede salir una sola flecha, ¿cierto? Como enseñamos en funciones. Ya, muy bien. Entonces, a nosotros nos va a importar la parte numérica de este concepto, por lo tanto, el dominio de nuestra variable aleatoria no lo vamos a considerar mucho más que su recorrido.
Entonces, en el caso del lanzamiento de este dado cúbico, el recorrido de nuestra variable aleatoria x es el conjunto de los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Ese sería el recorrido. Ahora, el recorrido es especial porque tiene solamente números enteros. ¿Ya? Si ocurre esto, donde el recorrido son solo números enteros, vamos a decir que es una variable aleatoria discreta. ¿Ya? Si es un subconjunto de los números enteros. Si por otro lado yo estuviese midiendo, no sé, estaturas o temperaturas, eso sería un intervalo, ¿cierto? Supongamos que estamos midiendo temperatura ambiental, que podría ir de los 18 grados o 18,1 para que quede más clarito el ejemplo, hasta los 30 grados, 30,0. ¿Ya? Si es un intervalo, vamos a decir que nuestra variable aleatoria es continua. Toma todos los valores de mi recta real. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con discreta o continua. ¿Ya? Como nosotros estamos recién empezando, es más fácil entender la variable aleatoria discreta. Así que la continua la vamos a dejar para más adelante. Ya, muy bien. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a empezar a trabajar son las probabilidades de cada uno de los elementos de mi recorrido. ¿Ya? Y eso lo vamos a escribir de una forma bien particular. Vamos a escribirlo así. La probabilidad, aunque con una P mayúscula, ¿cierto? Y entre paréntesis, por lo general ponemos el evento. La probabilidad de que ocurra algo o no ocurra algo. Y lo vamos a escribir de la siguiente manera. La probabilidad de que mi X mayúscula sea algunos de estos valores de mi recorrido. Por ejemplo, X igual 1. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria, que la cantidad de puntos en la cara superior del dado, sea 1? ¿Ya? Y esto lo podemos calcular, ¿cierto? Usando la regla de Laplace, una regla que ya conocemos. Que la probabilidad de que me salga 1 sería 1 entre 6. ¿Ya? No tiene mucha ciencia. Y eso lo puedo hacer para cada uno de los valores de mi recorrido. Y de hecho, todos van a ser iguales, ¿cierto? La probabilidad de que X valga 1, que 2, 3, 4, 5, 6, todas van a ser un sexto. Entonces, lo que yo puedo definir con esto es una función de probabilidad. ¿Ya? Entonces vamos a despejar un poco el espacio. Vamos a definir la función de probabilidad. Función de probabilidad. Probabilidad. ¿Ya? Y esta función va a hacer la siguiente transformación. F de X, mi función, ¿cierto? La asignamos con una F, va a ser la probabilidad de que el X valga ese valor. ¿Ya? Y aquí fíjense la importancia que toma la X mayúscula de la X minúscula. A mí, por eso me gusta hacer distintivas esta X minúscula con una suerte de curvita, ¿cierto? Y la X mayúscula haciéndola bien recta. ¿Ya? Porque ahora toman pesos distintos. A saber, el X mayúscula es la variable aleatoria. Y el X minúscula es un elemento de este recorrido. Un elemento del recorrido de la variable aleatoria, del recorrido de X. ¿Ya? Entonces es muy importante hacer la distinción. Ya, entonces como es una función, yo voy a poder definir nuestra función, pero tengo que definirla ahora por partes. ¿Ya? Aquí nos vamos a referir con eso, de que el f de x va a ser un valor distinto para cada una de estas x. Entonces, vamos allá. ¿Cómo defino yo entonces esta función? Mi f de x la vamos a definir así, con una llavecita, y va a ser un sexto si es que el x vale 1. El x minúscula vale 1. ¿Ya? Va a ser también un sexto si es que el x vale 2.
Ah, y siempre va a ser un sexto. Entonces, bueno, como es este caso, solamente vamos a poner que va a valer un sexto si es que el x vale 1, está aquí, ¿cierto? 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Ya? A esto es lo que nosotros vamos a llamar la función de probabilidad. Lo que va a hacer esta función va a ser graficar, ¿cierto? Las funciones usualmente las vamos a graficar. Va a graficar nuestro experimento y vamos a ver gráficamente los resultados. Entonces, bueno, esto en realidad nunca funciona si lo hago a mano, así que lo vamos a hacer en un Excel y vamos a cambiarnos de pizarra. Voy a hacerle un poquito de zoom y vamos a escribirlo de la siguiente manera. Voy a tomar un X minúscula y aquí me va a lanzar la f de x, o como le escribimos nosotros, la probabilidad de que x sea x. ¿Ya? Y el x se va a mover desde 1 hasta 6. Desde 1 hasta 6. Y la probabilidad va a ser siempre la misma, un sexto. Lo voy a escribir con un igual para que me dé el resultado numérico y no escrito como fracción. ¿Ya? Un sexto es 0,16667. Vamos a dejarlo con 2 cifras decimales. ¿Ya? Y esto lo vamos a arrastrar. ¿Ya? Aquí entonces tenemos el x y la función de probabilidad. Y con esto nosotros podemos graficar, ¿cierto? Tenemos estos valores y podemos graficar con un gráfico de columnas. Y aquí tengo mi gráfica. ¿Ya? Como pueden ver, si el x vale 1, la probabilidad de que ocurra es 0,16667, ¿cierto? Un poquito más arriba que 0,16. ¿Ya? Ahora, los números que están acá abajo son el recorrido de mi variable aleatoria, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el eje Y tengo las probabilidades. ¿Ya? Como la altura de estas columnas, la altura de estas barras es una probabilidad, sí o sí tiene que estar entre 0 y 1, ¿cierto? La probabilidad no puede ser mayor al 100%. Y la suma de cada una de estas columnas tiene que dar 1, ¿cierto? Eso es lo que se llama la probabilidad del suceso seguro, ¿cierto? Si yo sumo cada una de estas probabilidades, debería obtener el suceso seguro, o sea, 1. ¿Ya? Eso es muy importante, está anotado en su guía para que lo puedan revisar también. ¿Ya? Esto es lo que se llama la función de probabilidad. Aquí está graficado este ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Sigamos con este ejemplo para introducir el último concepto que nos compete. Dejo de compartir y volvemos a la pizarra. Aquí está. ¿Ya? Entonces, ya para ir finalizando, nos queda un concepto a trabajar más que se llama función de distribución de probabilidad acumulada. O para abreviarlo, le vamos a poner solamente función de distribución. ¿Ya? La función de distribución lo que va a hacer, la vamos a diferenciar de la otra, ahora le vamos a poner una F mayúscula. Y lo que me va a marcar la función de distribución es la probabilidad de que uno de estos valores sea menor o igual a dicho valor. O sea, lo que está buscando es la probabilidad de que la cantidad de puntos, en este caso la cara superior del dado, sea menor o igual a algún valor específico. ¿Ya? Entonces aquí sí vamos a calcular cada uno de estos valores para que veamos cómo se calcula. Partamos con el f de 1. Ya, el f de 1 sería calcular la probabilidad de sacar 1 o menos puntos en la cara del dado. O sea, esto es lo mismo que sacar la probabilidad de x igual a 1, ¿cierto? Porque no tengo un x menor que 1. Entonces esto sería un sexto. ¿Ya? El f de 2 sería calcular la probabilidad de que el x sea menor o igual a 1, en mayúscula, o sea a 2, o sea, calcular la probabilidad de que el x sea 1 más la probabilidad de que el x sea 2. Ya, eso quiere decir
la probabilidad de que el x sea menor o igual que 2. La probabilidad que sea 1 o que sea 2. O sea, un sexto más un sexto en este caso sería 2 sextos. ¿Ya? Y así podemos completar nosotros para todos los valores de nuestro recorrido de la variable aleatoria. ¿Ya? Vamos a dejar eso ahí. Vamos a escribir uno más. El f de 3 entonces sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. O sea, la probabilidad de que sea 1, más que sea 2, más que sea 3. O sea, 3 sextos en este caso. ¿Ya? Y así podemos sacar el resto. F de 4 sería 4 sextos. F de 5 sería 5 sextos. Y finalmente F de 6 sería 6 sextos, o sea, 1. Y tiene mucho sentido, ¿cierto? La probabilidad de obtener en la cara superior del dado 6 o menor es un evento seguro, 1. Esto siempre va a ocurrir, ¿ya? Esta es una de las particularidades de nuestra función de distribución, ¿ya? Entonces, nuevamente vamos a graficar esta función, ¿ya? Vamos a volver a nuestro Excel, comparto pantallita, para graficar ahora la función de distribución. Ahí queda un poquito más chiquitito. Y aquí vamos a poner nosotros nuestra f mayúscula. F de x entonces va a ser la probabilidad de obtener un x menor o igual. Creo que no tengo aquí para poner el menor igual. A ver, veamos si es cierto. Menor igual. Pero no sé dónde lo coloco. Ah, perfecto, ahí está. Ya. Wow. Ahí sí. Ya, la probabilidad de obtener x o menor o igual que x. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a ir sumando cada uno de estos valores con el anterior. O sea, el primero siempre es igual. El primero siempre es igual. Y el siguiente valor va a ser la suma de el que corresponde más el anterior. ¿Ya? Así que aquí vamos a ir sumando hasta llegar finalmente al último valor que va a ser 1. ¿Ya? Entonces, ahora, al igual que con este gráfico, yo puedo copiar ahora el gráfico. Bueno, no en el mismo lugar. Puedo copiar este gráfico y cambiarle ahora los datos. O sea, en vez de utilizar esta primera columna, vamos a utilizar nosotros la segunda. Y aquí tengo mi gráfico de la función de distribución. Ahora, el gráfico de distribución sí o sí va a llegar hasta 1. Entonces, lo que yo puedo hacer es manipular este eje Y para que llegue máximo hasta 1, como pueden ver aquí al lado derecho. ¿Ya? Y de hecho yo puedo cambiar ahora aquí para que el principal sea 0,333. Ya, para que quede más clarito aún. Ponemos el mínimo en 0 y aquí va quedando el gráfico. Ya, voy a poner el 0,34. No, porque no está llegando hasta 1. Ahí sí. ¿Ya? Aquí tengo el gráfico de la función de distribución, ya que me marca las probabilidades acumuladas. Es decir, este valor, cuando el x vale 5, en este caso de la función de distribución, me está marcando la probabilidad de obtener 5 o menor. ¿Ya? De hecho, vamos a cambiarle un poquito el diseño para que me marque los valores. Me los vaya marcando sí o sí. Eso se le llama etiquetas de datos y que quede en el extremo externo. Y ahí me marca entonces las distintas probabilidades. Etiquetas de datos, extremo externo. Ahí está. Entonces, la probabilidad de obtener 5 o menor es aproximadamente 0,83. Ya la probabilidad de obtener 6 o menor es 1. Exactamente 1. ¿Ya? Entonces aquí podemos hacer un par de juegos, un par de ejercicios con referente a eso. Así que voy a dejar de compartir para que volvamos aquí. ¿Ya? Yo creo que ya queda claro cuál es el recorrido de nuestra variable aleatoria, así que la podemos borrar. Ya. Y hay algunas propiedades que tiene nuestra función de distribución. Por ejemplo, si yo quiero obtener la probabilidad de un número entre un extremo y otro, lo que tengo que hacer es restar la función de probabilidad de distribución en B y restarle la función de distribución en A. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número entre, por ejemplo, 2 y 3 o 2 y 4? Sería restarle
el f de b, o sea, el f de 4, y restarle el f de 2. Y eso nos va a dar la probabilidad de obtener entre 2 y 4. Y fíjense acá, es muy importante que aquí no está con el igual, ¿ya? Porque si el f de b le estoy restando el f de a, estoy eliminando aquí estos extremos, ¿ya? Entonces, esta es una propiedad muy, muy importante, ¿ya? Y podremos escribirlo también de esa manera: f de x menor o igual que b, menos la probabilidad de que x sea menor o igual que a. ¿Ya? Ah, y de hecho no. Este va con el igual, ¿cierto? Porque en ningún momento le estoy restando el b. Pero aquí sí le estoy restando el a. ¿Ya? Otra propiedad muy importante es, por ejemplo, obtener la probabilidad de que x sea mayor a algún valor. ¿Ya? También es muy importante conocer esa probabilidad, y en este caso, por ejemplo, la probabilidad de que x sea mayor que 4 debería ser el complemento de 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 4. ¿Ya? Nuevamente aquí la distinción entre el igual y el estricto. ¿Ya? Estas dos son propiedades muy importantes para utilizar con la función de distribución. ¿Ya? Así que en la guía hay varios ejemplos, varios ejercicios que ustedes tienen que trabajar, aparte de los ejercicios del libro del Moraleja. ¿Ya? Espero que se haya entendido bastante. Yo me entretuve harto haciendo este video con el tema del dado, así que espero que a ustedes también les haya quedado muy clarito. Nos vemos, adiós.